se había llevado a cabo una cumbre sudamericana sin un marco institucional, simplemente como una iniciativa del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y claro, surge la pregunta de qué tan conveniente es la creación de una nueva entidad de integración subregional en Sudamérica. Cuando uno piensa en el tema a nivel de América Latina y el Caribe, pues ya tenemos una sopa de letra que es difícil recordar. ALADI, ALALC, CELAC, UNASUR, Mercosur, CAN, ALBA, Alianza del Pacífico, CARICOM, SICA, PROSUR, etcétera, etcétera. Claro que aquí estamos hablando específicamente de la probabilidad de que se vuelva a crear una organización de integración, pero también de diálogo político y negociación que abarque únicamente Sudamérica. Y ahí el tema obvio es que no sería el PROSUR, que jamás despegó, nunca tuvo vida propia desde su creación, pero hay discusión sobre si debiera ser la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, de la cual ya se han retirado varios países, aunque algunos están amagando con regresar. A la UNASUR se le acusa de haber tenido un sesgo ideológico de izquierda a tono con el giro en esa dirección de una serie de gobiernos de la región a principios de siglo. Yo, sin embargo, diría que, aunque la acusación es cierta, UNASUR terminó teniendo un sesgo de izquierda, no fue cierta desde un inicio. Recordemos que dos presidentes fundadores de la UNASUR fueron el colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alan García, ninguno de los cuales era de izquierda, eh, y que probablemente no habrían aceptado ser parte de un proceso de integración si hubiera tenido el sesgo descrito. Además, habría que añadir que el Tratado Constitutivo de UNASUR dice explícitamente que la democracia y los derechos humanos, cito, son condición esencial para construir un futuro común y que hacia 2010 la UNASUR aprobó una cláusula democrática que establecía, como ocurre en la Alianza del Pacífico, aunque también ahí esté en duda su implementación, que establecía que ser una democracia representativa era condición necesaria para ser parte de UNASUR. Es cierto que eventualmente surgieron regímenes autoritarios como el venezolano y esa cláusula no se aplicó. Pero digamos que en todo caso el sesgo de UNASUR es algo que adquiere cuando hay un cambio en la orientación de una cantidad importante o una masa crítica de gobiernos en Sudamérica, pero no era el caso desde un inicio. Eh, en cualquier caso, Lula reconoció que cualquier esfuerzo de diálogo político, integración regional en Sudamérica debía atenerse al hecho de que hay un pluralismo ideológico entre los gobiernos de la región y que eso probablemente vaya a perdurar en el futuro previsible. Luego entonces no puede ser un organismo con un sesgo ideológico porque ni lo aceptarían algunos de los estados que forman parte del organismo o que formarían parte del organismo si es que se restablece la UNASUR o se crea un mecanismo alternativo, ni probablemente lo aceptarían los nuevos gobiernos que pudieran surgir en elecciones como las de Argentina a fin de año, donde en octubre, donde es probable que el peronismo no logre la reelección. Eh, Ahora, lo que nadie discute en cualquier esfuerzo de diálogo político e integración en Sudamérica es que el líder natural de ese proceso sería Brasil. Brasil representa cerca de un tercio de la población, no de Sudamérica, sino de América Latina en su conjunto, y una proporción similar, aunque ligeramente inferior, del Producto Bruto de América Latina y el Caribe. Esas proporciones son aún mayores si hablamos específicamente de la región sudamericana. Brasil además ha sido un mediador en la solución de conflictos regionales, como por ejemplo el Acuerdo de Brasilia, también conocido como
acuerdo Tratado de Itamaraty, por el nombre de la sede de la Cancillería brasileña en Brasilia, capital del país, que puso fin a los conflictos territoriales entre Ecuador y Perú. Eh, entonces, Brasil ha ejercido un liderazgo en el pasado y no cabe pensar que alguien más pueda reemplazarlo a futuro. Pero lo que habría que tener en cuenta es que si bien el presidente brasileño Luis Ignacio da Silva, conocido por su apelativo como Lula, ya gobernó Brasil y promovió procesos de integración como el que pretende promover ahora en el pasado, Lula llega al gobierno en circunstancias muy distintas a aquellas en las que gobernó a inicios del siglo XXI. En primer lugar, en esta ocasión ganó por 1.8% de diferencia en segunda vuelta sobre su rival Jair Bolsonaro. El margen más estrecho de triunfo en una elección presidencial desde el retorno de Brasil a la democracia en 1989. Además, dentro de un país bastante más polarizado que entonces, en donde, como es habitual entre las fuerzas de derecha radical del continente, empezando por Donald Trump en Estados Unidos en 2020, estas no aceptan la legitimidad del triunfo de sus rivales en elecciones competitivas. Además, en este contexto, como indicamos en podcasts anteriores, no hay un giro a la izquierda tan sostenido como el que hubo ese inicio de siglo, lo que hay es más bien giros contra el oficialismo de cualquier signo ideológico. Mencionamos en un podcast anterior que en 16 elecciones consecutivas, salvo por una, la de Paraguay este año, en 15 ocasiones el partido en el gobierno perdió la siguiente elección presidencial, sea de derecha o de izquierda, ¿no? Eh, y entonces, en un contexto en donde hay un giro contra los oficialismos, lo más probable es que, digamos, siga habiendo cambios en la orientación política de los gobiernos de la región y no haya una masa crítica de gobiernos de una única orientación, sea de derecha o de izquierda. El entorno económico internacional además es bastante más adverso. La ola rosa o marea rosa, es decir, el giro a la izquierda que sí ocurrió efectivamente a inicios de siglo, coincidió con el mayor ciclo al alza de los precios de las materias primas que exporta la región, que empieza en 2003, coincidiendo, repito, con el giro a la izquierda. Ahora, más bien, digamos, el triunfo de Lula en Brasil se da en un contexto en donde hemos tenido la peor pandemia en un siglo, debido en buena medida a ella, la mayor recesión internacional desde la Gran Depresión, en parte por los problemas de cadena de suministro surgidos durante la pandemia y además por la guerra en Ucrania hemos tenido y su efecto sobre todo en los combustibles fósiles, en la cotización de los combustibles fósiles y los alimentos y fertilizantes, hemos tenido la mayor inflación en medio siglo y esos problemas en parte al menos continúan. Entonces, digamos que las circunstancias no son tan propicias para un activismo de un gobierno de izquierda, como fue el caso del gobierno de Lula en los procesos regionales a inicios del siglo. Eh, Ahora, el punto es que, sin embargo, un foro de este tipo es necesario. Recuerden que cuando foros alternativos de integración de menor alcance, como la Alianza del Pacífico, entran en crisis, no parece haber un mecanismo al margen del foro en donde surgen estas discrepancias que permita afrontar ese tipo de problemas. Este proceso, aunque en principio de índole sudamericano, podría intentar mediar en conflictos de ese tipo. Recordemos que también podría ser importante para cooperación técnica en la eventualidad de una nueva pandemia. Mientras la Organización de la Unidad Africana, por ejemplo, negoció en representación del conjunto del continente la compra de vacunas para de ese modo obtener, digamos, acceso a ellas en mejores condiciones,
Prosur brilló por su ausencia durante la pandemia del COVID-19. Un mecanismo de ese tipo podría ser útil. Además, hay áreas en donde el liderazgo de Brasil no solo es indiscutido, sino necesario. Por ejemplo, en lo que Lula sí tiene un récord encomiable es en afrontar el tema del cambio climático, por ejemplo, combatiendo la deforestación de las selvas tropicales de la Amazonía brasileña. Entre 2004 y 2012, periodo de gobierno del PT, el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, la tasa anual de deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 80%. Cuando la encargada del tema era Marina Silva, quien nuevamente está encargada del tema bajo un nuevo gobierno del PT. Lula lanzó y con éxito ha logrado recaudar fondos para un fondo amazónico para precisamente afrontar la deforestación de 1.000 millones de dólares, perdón, y busca reactivar el Pacto Amazónico que Brasil promovió en 1978 y que integra a los 8 países que comparten la selva amazónica, incluyendo a Perú, ¿no? Brasil, en este contexto, además, como cabía esperar, busca ser sede de la COP30 en 2025, es decir, el evento mundial para afrontar el cambio climático que también se realizó hace unos años en el Perú. En otras áreas, sin embargo, el liderazgo brasileño puede ser más problemático. En temas como el de Ucrania, donde la posición de equidistancia de Brasil no ha sido bien recibida por la OTAN y su propuesta de un club de la paz de países que intenten mediar ni siquiera fue bien recibida por China, que tiene su propia propuesta de mediación en Ucrania, o en el tema de los derechos humanos en Sudamérica, donde llegó a comparar los 16 años de mandato dictatorial de Ortega con un periodo de gobierno similar de Angela Merkel, que no apresaba a sus opositores ni disparaba contra quienes protestaban contra su gobierno, o sus declaraciones recientes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, hay claroscuros en la materia, pero algún tipo de instancia de negociación política es necesaria en la región y Brasil parece ser el llamado a liderarla.